Bienvenido, Carlos Feo, a Backstop Podcast. Un honor. Usted es un invitado de peso en este espacio. Muchas gracias, Gonzalo. ¿En qué año llegaste tú a Magallanes? Yo creo que tú y yo llegamos en el mismo año, ¿verdad? Yo llegué en 1999. No, tú llegaste llegaste un poquito después. Lo que sucede es que yo hacía programas con Nelson Jiménez y otra gente en Maracay. Y yo comencé en la pelota en la 93-94. Allí sí coincidimos porque ese fue mi primer año y el único en el que he estado en un circuito distinto a Magallanes. Claro, yo hacía vida en Maracay con los Tigres, que le hice una pasantía a César Arriba allá le hice una pasantía a César Arriba en Maracay y yo comencé como anunciador interno y hacía un programa en Maracay y entonces después al año siguiente, a los 2 años, pasé a trabajar con El Indiscutible y ya después entré al Magallanes y bueno, hasta la 18-19. Extrañé mucho el último campeonato porque fue un campeonato realmente espectacular que consiguió Magallanes. Eso, lo seguí por redes, pero me hubiese gustado estar allá aunque ustedes no viajaron, Claro, la dinámica ahora no viajaron. Sí, bueno. Ese es un tema complicado, Gonzalo. Es un tema complicado porque incluso con el monitor no es tan fácil poder ofrecer el nivel de visión al cual estamos acostumbrados. Eso es así, no se siente sí, es como que si faltara algo. Ese audio que coloca Faustino, el operador de la cabina afuera, para que la gente escuche la emoción. Así es. Ustedes no lo tienen porque no están en el estadio, pues es una cuestión, bueno, eso es parte, yo creo que en cualquier momento se va a superar. Pero mira, yo quiero hablar contigo, aparte de pelota, pero hay un tema que que lo estoy tocando con algunos invitados, sobre aquellas finales que comenzaron 0-2, y tú has visto varias, pero la más reciente es la del Magallanes Caribes. ¿Qué pensó el circuito cuando eso estaba 0-2? Imagino que le vino a la mente aquella frase de Beto que decía que eso estaba muy feo. Claro, porque estar abajo 0-2 en una lógica muy sencilla significa que tienes que ganar 4 de los próximos 5. Claro. Incluyendo 2 que lo tienes que hacer como visitador. Pues. Sin embargo, tú sabes que nosotros estábamos optimistas porque los 2 primeros juegos de esa serie final, Magallanes estuvo a leído un batazo. Entonces ha podido ser un juego para cualquiera de los dos. Y en ese escenario, el regreso a casa, el público a favor, en Valencia ahora la pelota vuela, tanto igual que en Puerto La Cruz, y teníamos, no estábamos entregados a pesar del 0-2, es lo que te quiero decir. Claro, y aquel juego, creo que fue el cuarto que volteó Magallanes, que fue un toma y dame, y al final lo ganó Magallanes. Es un juego, yo tengo que confesarte que yo ese juego cuando a veces estoy aburrido lo veo, el resumen, y está en internet, porque es increíble como creo que Ryder Ascanio y Gota fueron los fundamentales en los momentos top. Claro. Pero es un juego. Ryder le pegó un palo al center left a Silvino Bracho, empató y después Silvino tiró de cabeza a Gota, pero Gota hizo un contacto allí con el mazo y pudo dar un fly corto al left que sirvió para que anotara de asa. Me da risa que tú dices que tiró de cabeza porque Gota ese es clásico, lo he visto en México. Sí, bueno. Se va de pesca. Pero tú sabes que yo creo. Ajá, dígame. Tú sabes que yo creo, Gonzalo, que eso es algo muy subjetivo lo que te voy a decir. Pero yo creo que Caribes termina perdiendo la final y dándole vida a Magallanes cuando en el juego número 5 que ganó Caribes y donde llegó Silvino con ventaja de 5 carreras, hizo 50 lanzamientos.
Ok, claro. Preservó la victoria, ganó Caribes, pero no pudo pichar más. Y allí, para mí, ahí estuvo la diferencia. Por supuesto, claro, sí. Bueno, que yo, de repente, esa fue su decisión. Es que el béisbol es una cosa maravillosa. Esa serie, el sexto juego también en Puerto La Cruz, impresionante el trabajo de Joander Méndez. Eso es algo también que me hizo recordar lo que hizo Juan Carlos Pulido en el 94 contra el Caracas. Bueno, y lo que hicieron después Juan Francisco y Pulido contra Cardenales de Lara. Sí, exacto, un trabajo espectacular. Por eso cuando se comienza perdiendo y el equipo que comienza así termina ganando, pues se convierte en una victoria realmente emocionante. En esta oportunidad no hubo viaje de regreso como en el 2014 que regresamos de Puerto La Cruz a Valencia, donde usted sacó su vena de improvisador haciendo cánticos en el avión. La ocasión lo meritaba, hermano. Claro, yo recuerdo que aquí para los fanáticos de la pelota, Carlos decía, y bien afinado debo decir, decía, ganamos en Valencia y también en Puerto de la Cruz, porque en Oriente dice, esto no es Valencia, es Puerto de la Cruz, y entonces usted le dio la respuesta, pero claro, la ocasión lo ameritaba en el avión y fue un momento muy, muy importante, muy emocionante para quienes amamos en la pelota. Carlitos, una cosa, una faceta, yo siempre te lo he dicho, te escucho casi todas las semanas, es con esto del fantasy. Y yo considero, aquí hablo mucho con mi compañero amigo Osvaldo José Inagas, quien tú le tienes un sobrenombre, por cierto. Y él me dice, oye, la verdad es que lo del fantasy es una cosa para enfermos de la pelota. ¿No? Nosotros amamos la pelota, pero ustedes se meten de tal manera. Y yo escucho todas las semanas tu resumen, voy a hacer una analogía aquí un poco loca. Eso para mí es como la gaceta hípica para quienes están metidos en la pelota. Tú sabes que hay un gran amigo que juega en lo que se considera la liga más prestigiosa de aquí de Venezuela, donde las transacciones se entregan los lunes. Es decir, no es un fantasy por computadora, es decir, se lleva por computadora, pero tú tienes que hacer los movimientos ante el comisionado, tienes que llenar tu planilla, solicitar los cambios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Y ese amigo mío siempre me dice, mira, yo no voy a sellar sin leer la gaceta, así que utilizando el mismo término que tocaba de usar, Gonzalo. Claro, yo gozo mucho porque son cosas que están allí en este caso internet, pero uno que no está al día, pues no las ve. Entonces yo digo, oye, si esto fuera una competencia, ¿cómo se llama? Un hipódromo, yo checara todos los lunes la Gaceta de Carlos Feo y de ahí salgo a sellar, porque o sea, da los datos realmente exactos. ¿Cómo surge esa idea de hacer un podcast de ese tipo de cosas o de esa materia? Todo lo que tiene que ver con podcast fueron ideas de mi hijo Carlos Alberto. Todo empezó a través de la hora magallanera, donde el programa era siempre los lunes de 7 a 8, primero en Radio Caracas Radio, después en FM Center, pero cada vez era más complicado trasladarse el lunes al sitio, si había algún problema técnico, algún juego reprogramado, alguna cadena presidencial. Y a través de la hora magallanera, él me dijo, pero haz un podcast, haz uno para probar. Y hasta el día de hoy. Y a raíz de que nos ha ido muy bien en la hora magallanera podcast, Carlos me dijo, bueno, y allí tienes la oportunidad también de hacerlo con el béisbol de fantasía, que es algo que te gusta mucho. Pues. Allí fue donde surgió. Y fíjate que ese podcast tiene 4 años y ya tiene programa de televisión, ¿no? Entonces, creo que vamos cumpliendo el objetivo. Te iba a decir eso porque comenzó al revés, comenzó siendo un podcast y ahora lo tienes en televisión. Eso es, creo que son pocos los podcasts, Waldo, que han hecho esa transición. Sí.
Yo siempre he contado por qué nosotros nos decimos Osvaldo, le he contado en otra oportunidad, pero usted fue el creador de ese. No, yo no fui. Lo que pasa es que yo estaba ahí, que es otra cosa. Así dicen todos. Giner se reía mucho. Siempre recordamos esa anécdota de cómo nosotros, de hecho, una vez estuviste llamando a un Osvaldo por teléfono, pero querías hablar conmigo. Y no dabas conmigo, obviamente, porque yo no soy Osvaldo. Mira. Hace rato estaba buscando para enviarte el número de contacto y metí un momentito, ¿viste? Eso pasa. Y he visto que tus hijos también, tu hijo colabora contigo en el podcast y tu hija menor también está estudiando comunicación social. Sí, mi hijo mayor está en este momento estudiando en la Escuela de Artes de Madrid. Siempre está pegado en estos temas, es un amante de las artes, le salió esa oportunidad y está por allá. Entonces mi hijo intermedio, Javier, heredó todas las responsabilidades, digamos, de Carlos en cuanto a los podcasts, al Instagram y a todo este tipo de cosas. Y es quien trabaja directamente ahora conmigo. Y mi hija menor está en tercer semestre de comunicación social, le encanta la radio, le encanta el deporte, los podcasts, y creo que va a estar cerca de nuestro camino, Dios mediante. Oye, qué bonito que tienes a tus chamos ahí en el... Eso es una cosa que tú jamás pensaste, imagino. Uno no piensa en eso. No, y no sabes lo que lo disfruta. Sí, eso es en cualquier momento habrá un podcast con los cuatro. Es verdad. Mira, Carlos, tú trabajaste con Carlitos González, para mí el mejor comentarista que ha tenido Venezuela hasta ahora. Y yo quisiera que tú nos comentaras un poco al respecto de esa pasantía junto a Carlos González. A mí me hubiese gustado poder estar un poco más con Carlitos. Yo creo que yo terminé siendo la última persona que compartió con él. Digamos, Carlos comenzó a sufrir de una enfermedad y poco a poco se fue mermando y pudiéramos decir que yo llegué al principio de todo eso. Okay. Entonces un provecho enorme, un sueño hecho realidad, haber compartido tan joven con el mejor de todos los tiempos, como tú muy bien lo dices. Y bueno, me hubiese encantado poder extraer un poco más de ese conocimiento, esa sapiencia, esa sabiduría de Carlitos, ¿no? Pero fueron unos años tremendos, sobre todo porque yo creo que yo hoy todavía no me lo puedo creer, ¿no? Demasiado joven y estar unos años en un programa con el mejor de todos los tiempos, apenas empezando mi carrera, eso está en una posición muy alta. Cuando yo revise mi carrera, cuidado, y eso es mi más grande satisfacción. Pues sí, tú trabajaste con Carlos González de esa época. Tú conociste a Del Amado también, cuando tú comenzaste de ellos también estaba activo. Sí, pero sí, yo nunca llegué a trabajar con Delio. Me faltó eso. No, pero sí le conociste, aunque no interactuaste con él directamente. Me imagino que sí lo trataste. Sí lo conocí. Y una vez lo entrevistamos en Radio Caracas Radio y habló muy bonito de mí. Eso fue algo que me llenó porque, te repito, nunca tuve la oportunidad de compartir con Delio. Claro. ¿A qué edad comienzas tú a trabajar en los circuitos? ¿O a qué edad comienzas en el medio radiofónico, Carlos? A finales del 89. Esos son 22 años. ¿Tenías tú 22 años cuando comenzaste? Sí, en programas. Y a los 23 en juegos de Grandes Ligas. Y 2 años después, de 25 para 26 ya en circuito de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Porque años antes había estado un par de temporadas en la Liga Profesional de Verano.
Oye, la Liga de Verano. Yo nunca pude ver un juego de la Liga de Verano porque no se jugaba en Valencia, pero la seguía por prensa y creo que en una ocasión hubo transmisión de televisión. No recuerdo al principio, me parece. No estoy Televen seguro. lo transmitía, Gonzalo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, esa liga en comparación con la liga actual que se juega, Carlos, es más o menos lo mismo, la liga mayor me refiero. Yo creo que la Liga Mayor está muy joven como para establecer una comparación, pero en la Liga de Verano, por ejemplo, yo trabajaba con Codrilo, allí, por ejemplo, jugaba Raúl Pérez Tobar, Claro. Antonio Armas jugó bastante en la Liga de Verano, pelotero, Giovanni Cardano jugó en la Liga de Verano, Robert Pérez jugó en la Liga de Verano, porque muchos de estos peloteros, por la coincidencia de fechas, estaban en el sistema y al terminar la temporada de ligas menores les daba para jugar los playoffs. Entonces, Ajá. por ejemplo, Cerveceros, que tenía como una especie de relación allí con Cardenales y con los Blue Jays de Toronto, siempre contaba con estos peloteros como Giovanni o como Robert Pérez al final. Bueno, imagínate tú qué lujo tener ese tipo de pelotero en una liga de estas de verano. Yo No, recuerdo haberte nombrado. el infield de Cocodrilos de- eran los hermanos Escobar, que dos de ellos jugaron Grandes Ligas. Ese era un robo entonces. Sí, bueno, habían equipos muy buenos, Gonzalo, muy buenos, muy buenos. Bueno, imagínate tú que Cocodrilos tenía a Luis Mercedes Sánchez como pitcher del octavo. Y cuando Julio Machado salió del problema en que se vio envuelto, era el cerrado. Imagínate para una liga de verano, Luis Mercedes y Machado para cerrar. Bueno, imagínate tú qué calidad. Sin duda eran tiempos. Yo seguía mucho esa liga y me llamaba la atención porque en México se juega béisbol todo el año y en Venezuela, pues, creo que esa era la primera ocasión que se hacían dos ligas en el año, es decir, la verano y la profesional. No sé si antes hubo otro intento. La de ahora yo creo que lleva un camino correcto, Gonzalo. Yo creo que va bien. Sí, ¿verdad? Ojalá que sea exitoso porque eso beneficia, bueno, la fanaticada y también beneficia a la otra liga de béisbol profesional, sin duda. La diferencia entre las dos es que la anterior liga de verano no utilizaba o muy poco utilizaba sedes de los equipos de la Liga de Octubre. Entonces, por ejemplo, había en aquella época, Cocodrilo tenía la sede en La Guaira y eso eran 2.000, 3.000 personas diarias. Y había un equipo, el equipo de Deliomado León, precisamente, jugaba en Charallave a casa llena. El equipo de Carlitos jugaba en Guatire a casa llena. Cuando se comenzó a jugar en Puerto Ordaz, eso era una locura. En cambio, la actual, la Liga Mayor, juega en la sede de Caracas, La Guaira, Magallanes y Aragua. Y fíjate que la mejor plaza es La Guaira, que es una plaza donde se realizan algunos juegos, pero no es una plaza de todos los días en la LVP. Que tal vez porque la gente está identificada con los equipos de la liga profesional. Puede ser eso, ¿verdad? Sí, correcto. Y sí, porque yo en mis inicios con mi hermanazo Chocolate Molina transmitimos mucho béisbol en algunas poblaciones cercanas a Valencia, como San Joaquín, Guacara, Mariara. Y cuando había transmisión de béisbol adulto, los estadios estaban full. La pasión de la gente por esa pelota era impresionante. Seguro, de acuerdo. Carlos, pero cuando tú comenzaste en esa época, tú trabajabas como comentarista, no, nunca como narrador, en esa etapa de Liga de Verano y tus Sí, inicios. siempre como comentarista.
y en Grandes Ligas siempre como comentarista. Y parece mentira. La única excepción donde... Sí, no, nunca me vi como narrador. La única excepción donde yo fungía como narrador, estábamos en Radio Deportes en las Grandes Ligas. Imagínate tú el lujo que me di yo, y ahí estaba Beto, ahí estaba Damaso Blanco, ahí estaba Carlos Alberto Hidalgo. Y cuando a mí me tocaba hacer dupla con Damaso, tenía que narrar por descarte. Claro. Y entonces Damaso, unos cuantos años después, se acordó de eso y veme aquí. Pero ¿cuál fue esa decisión que te lleva a ser el narrador del Magallanes, que ahora tiene ya cuántos años narrando? Lleva más de 20. Desde el 2001 ininterrumpido. Ajá. Y anteriormente tuve un par de temporadas que se cortaron en una o dos, no recuerdo bien, donde tuve que volver a ser comentarista. Pero es que yo no fui, yo no me cambié a narrador porque yo quise. Porque si me hubieran dado la oportunidad de escoger en aquel momento, no lo hubiese hecho, Gonzalo. Sí. Lo que pasa es que al momento en que llegamos a Radio Caracas Radio, se rompió el molde en la transición entre la cadena mundial a Radio Cadena Mundial. Pasamos de ser un circuito de 2 narradores y 2 comentaristas a 2 narradores y 3 comentaristas, que éramos John Carrillo, Damaso Blanco y un servidor. De hecho, es más, yo pensé cuando nos fuimos a Radio Caracas Radio que iba a durar un solo año en el circuito, en Magallanes, y la razón, en el circuito, y la razón es que al primero que contrataron fue a John, y yo, bueno, además también lo van a contratar, obviamente. Claro. Entonces, un poco más adelante, Beto decidió por votos propios no seguir en el circuito Magallanes. Claro que pasó. Y había que, buscar otro narrador. Mis compañeros, don Carlos, Damaso y John, se reunieron con el señor Jaime Estares, y cuando salieron los 3, me dijeron, mira, nosotros no tenemos que buscar un narrador fuera, el narrador eres tú. Ah, caramba. Y así fue la primera vez. Porque después John tomó la misma decisión. Es decir, yo dio el paso al costado del circuito Magallanes. Y entonces yo regresé a los comentarios. Yo dije que para siempre, imagínate tú. Pero cuando falleció don Carlos, yo hablé con Jaime y le dije que yo quería tomar el testigo, y hasta el día de hoy. Ah, ok. Esa es la explicación de por qué tuviste un tiempo y después volviste. Bueno, así mismo. Tuviste una escuela espectacular con don Carlos Tobar Bracho. Yo cuando comencé en Maracay, que era luchador interno, en mis primeros días estaba muy nervioso porque yo nunca había estado, o sea, yo había hablado en radio, pero es diferente a que estés con un micrófono, con una caseta, y estén ahí 10,000, 15,000 personas sabiendo que tú eres el que te le estás hablando. Entonces yo estaba muy nervioso, y don Carlos Tobar Bracho salió de la caseta de transmisión justo antes de comenzar el juego y tocó la puerta. Yo estaba leyendo unas cuñas, porque en esa época se leían cuñas en la cosa. Y recuerdo que le dijo a José Manuel Serrano, dile a ese muchachito, yo tenía 22 años, dile a ese muchachito esto. Y José Manuel Serrano, que era el productor, me lo repitió. Y yo en lo que se acabó el juego fui corriendo y lo saludé y le agradecí a don Carlos Tobar Bracho, que no me conocía.
Jamás me había visto. Jamás me había visto. Yo sí lo había visto a él, por supuesto, en televisión. Pero él tuvo Una persona excepcional, Gonzalo. tuvo esa amabilidad conmigo. Así es, así es. Después Ese era lo él. entrevisté. Ah, dime. Que ese era don Carlos. Sí, después lo entrevisté y hicimos no una buena amistad, pero sí unas buenas conversaciones en los pasillos del estadio. Lo entrevisté mucho para el show del Magallanes, pero demostró ser una gran persona. Ese día, sin conocerme, pues me demostró quién era y a partir de allí lo admiré más de lo que ya uno lo admiraba, porque yo lo escuchaba en radio, lo he escuchado, he visto en televisión. Don Carlos Tobar debe tener una de los récords, creo yo, que es haber hecho no sé cuántas peleas, transmisiones de boxeo por años. En los 5, y llegó a narrar campeonatos mundiales en los 5 continentes. Imagínate tú. Y era muy bueno narrando boxeo. Fenómeno. Un fenómeno, sí. Y esa dupla con Del Amado en Caracas también es muy recordada por los caraquistas, sobre todo. Bueno, pero es que se habla de que cuando coincidieron en el circuito Caracas Delio, don Carlos y Carlito, que es imposible un circuito mejor que ese en la historia. Exacto, es una. Y también estaba, que tú debes haberlo escuchado, Carlos Castillo, también con el Caracas un tiempo. Sí, don Carlos vino un poquito después. Sí, y también brilló. Y también brilló, sí. Yo también tuve la ocasión en los palcos de prensa de conversar mucho con Carlos Castillo, echaba unos cuentos de cuando él comenzaba a jugar pelota con el Valencia Industriales. Era también un señor muy agradable y se aprendía bastante. Y un gran conversador, ¿oíste? Claro. Cuando estaba con La Guaira se sentaba en el palco y como yo me sentaba, yo siempre estaba pendiente cuando él salía y si yo podía, me sentaba ahí en el palco, tú sabes, como dicen por ahí, hecho el Willy, y escuchaba los cuentos que él comenzaba ahí a relatar, porque mucha gente le preguntaba cosas y yo no sabía, por ejemplo, que él decía que él había jugado con el Valencia y los domingos se sentaba en la Plaza Bolívar de Valencia a escuchar la retreta de la orquesta que todos los domingos tocaba. Wow. Y vivían en pensiones, no en hoteles, porque Valencia en los 50 sí, correcto. Era una ciudad muy pequeña, la explosión demográfica llegó años después, en los 60, pero él contaba, él conoció esa Valencia y empezaba a hablar de mucha gente de la época que uno conocía. Jugó con Teolindo Acosta, quien también tenía muchísimos cuentos de cuando eran peloteros. Sin duda uno aprendía muchísimo de este tipo de personas. Y en esa época que te estoy mencionando, Carlos Castillo era manager de la Liga de Verano. Ah, bueno, mira, imagínate tú. O sea, que tú conociste a Héctor Cordido, Héctor trabaja en la Liga de Verano, creo que era narrador, algo así me dijeron, o anunciador interno. Sí, Gonzalo, Héctor era, tengo entendido que Héctor era anunciador interno en los Tigres de Aragua, mientras estaba en Radio Deporte, pero después sí nos hicimos amigos y hermanos hasta el día de hoy, desde que yo ingresé al circuito Tiburones de la Guaira en la 394. Ese fue tu primer año en la pelota venezolana como comentarista con Tiburones de la Guaira. Bueno, te voy a regañar como yo lo regaño a todos, Gonzalo. La Liga de Verano también era béisbol profesional. Bueno, sí, tienes razón. Bien merecido. Tienes razón. Sí, pero exacto. El primer año en la Liga Venezolana de béisbol profesional. Claro, con la Guaira. ¿Y por qué tú pasas al Magallanes? Por el circuito, ¿verdad? Porque yo recuerdo que Humberto Acosta estaba con el Magallanes en el 93-94 y al año siguiente él pasa al Caracas porque el circuito pasó a trabajar con los Leones. Bueno, eso se lo debo
al señor Juvenal González, que fue quien me cambió la vida a mí. Porque primero Juvenal aprobó mi entrada al circuito de los Tiburones de La Guaira. No es que yo llegué y entré para La Guaira. Me costó un poquito y Juvenal terminó aprobando mi entrada y le gustó mi trabajo. Okay. Y en aquella época la radiocadena mundial manejaba circuito La Guaira y circuito Magallanes. Y Humberto Acosta, en aquella época, yo hoy en día no sé cómo lo hacíamos. Si habían 5 juegos seguidos en Valencia, nosotros íbamos y veníamos los 5 días. Era algo realmente exigente. Demasiado Y Humberto estaba parte fundamental del diario El Nacional. Y su columna de las más leídas de tiempos en béisbol. Y nada, sencillamente Humberto no pudo más. No pudo más con eso y decidió que de él seguir trabajando en circuitos tendría que ser con un equipo de Caracas. Entonces allí se abrió el espacio y Juvenal sencillamente me pasó a mí de La Guaira para el Magallanes. Ok. Y ahí comienza tu historia. ¿Y cómo ha sido tu relación con los directivos del Magallanes? Perfecto. Hemos estado allí con muchos presidentes de los navegantes, desde el señor Alfredo Guadarrama, que era el presidente cuando yo llegué, hasta hoy en día Héctor Arias, y absolutamente una gran relación de cordialidad, respeto, de estar compenetrados con el equipo. Ha sido una relación absolutamente limpia. Y esa relación tuvo, digamos, un momento muy importante la temporada pasada cuando fuiste homenajeado por tu trayectoria con el Magallanes. Sí, eso es inolvidable para mí. Inolvidable para mí. Le agradezco a Andreina Roca y le agradezco a Maximiliano Branger, quien aprobó el homenaje, donde todos los directivos estuvieron conmigo. Y eso es algo para mí, eso para mí no tiene precio. Me dieron unas sorpresas espectaculares al yo mirar a mis hijos, por ejemplo, en la pizarra de José Bernardo Pérez dándome un mensaje, algo que yo no sabía, el que me estuvieran acompañando, eso es algo que realmente no olvido. Y agradezco porque la gran mayoría de los directivos, yo cuidado y todos, bajaron al terreno de juego y me acompañaron. Esto que agradezco con el corazón. ¿Cuál, yo en mi trayectoria, mi paso por el Magallanes, recuerdo uno de los momentos para mí más emocionantes fue el no-hit no run, porque campeonatos el equipo obtuvo varios, pero no-hit no run uno solo, es una cosa muy difícil. Es algo que yo siempre anhelo ver, un no-hit no run. Y ese día fue espectacular. Para mí, una de tus mejores narraciones, la de ese no-hit no run. Claro, imagínate tú. El no-hit no run de Lerú, Caracas Magallanes, con el estadio lleno. Y ese fue un año donde Magallanes no estuvo bien. Pero sin embargo, se pudo producir ese no-hit no run y un momento realmente inolvidable de tantos que hemos tenido allí. Fíjate que nada más 2 no-hit no run se han propinado en Valencia en más de 60 años de historia, 70 años creo tiene el estadio. En los dos hemos tenido la oportunidad de estar en la cabina. Sí, tú estuviste en el otro, el de que narró Beto. Y tú estabas el de Roberts, ¿no? El Chris Roberts, sí, el 21 de El noviembre. de Chris Roberts, sí. Yo era uno de los comentaristas del equipo. Yo grabé ese juego en mi casa, Waldo. Ajá. Yo estaba en mi casa y yo estaba en la universidad. Y cuando venía siguiendo el juego por radio, pues desde la universidad, y cuando llegué corriendo fui al cuarto y puse a grabar ese último inning. Y ese audio lo utilicé
años después, cuando se le hizo un homenaje al Magallanes, no recuerdo por qué, y yo coloqué la narración de Beto Perdomo en, en ese, un pequeño micro que hicimos, que es algo que no se usa en Venezuela, de grabar la transmisión radial. No sé por qué. Tú en tu hora magallanera lo usabas mucho, o no sé si aún lo sigues haciendo, pero es algo que parecía ser tan común, al menos aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela no se estila, y tú lo has hecho muchos años con la hora magallanera. Sí, porque tú sabes que de niño y adolescente, eh, mi tío Adolfo fue mayor, que en paz descanse, quien es un gran, siempre en vida fue un gran coleccionista. Él siempre me decía, no pierdes nada, graba el noveno inning y si no pasa nada, lo grabas encima y lo grabas encima y lo grabas encima. Y resulta que por ahí tengo un montón todavía de cassettes, los TK, hermano, Casi. con un montón de grabaciones que no te imaginas. Y eso siempre me llamó la atención y hemos tratado de llevarlo a la hora magallanera. Yo, ya antes de venir me recuerdo que yo comencé a colocar material en internet, en el canal de YouTube, y tú me dabas muchas veces esos audios, porque yo con la cámara de nosotros pues le colocaba tu audio, y la cosa quedaba espectacular, porque el fanático siempre quiere ese recuerdo. Uno también fue fanático antes de trabajar en este medio, pues uno sabe más o menos lo que la gente desea escuchar. Es que a la gente le gusta la narración de su circuito de radio, Gonzalo. Sí, Eso es señor. algo que no se ha perdido. Eso es así. ¿Cuánto para esta temporada el plan es el mismo, Carlos? Es decir, no van a viajar, o no se tiene estipulado viajar como en años pasados. Sí, es exactamente igual. Vamos a transmitir en vivo en Valencia, Caracas, La Guaira, Maracay y algunos en Barquisimeto. Ok, eso no, ese es el plan que yo le decía a Giner, que una de las cosas que yo más disfrutaba eran los viajes, con ustedes o con los muchachos de la productora del Magallanes. Era algo pararse en las estaciones de gasolina, sentarse a comer, y sobre todo cuando la comida le cae a uno mal, hermano. Eso sí. Sí, tú Tenemos sabes, historias, todo eso. eso coincido contigo. Eso nos trae una gran nostalgia, ¿no? Claro, una nostalgia. Yo recuerdo los viajes musicalizados por Billo Frometa. Y hablando de pelota, y una cosa que yo, o sea, yo pensando, aún lo hago, esa situación. Yo dice, ¿por qué si uno llega a la 1 de la tarde al estadio, o a las 12, y entonces sales a Caracas, sales al juego de Caracas, llegas al Caracas a las 4 o 5 de la tarde, ves el juego, y regresas a las 12 de la noche, y es la 1 o 2 de la mañana, y uno sigue hablando del juego, del día, de lo que pasó, por qué no se hizo? Es una cosa impresionante. Es que el béisbol es un juego que tiene demasiados detalles. Demasiado. Entonces, a lo mejor Gonzalo Tovar vio un par de detalles allí que no vimos en la transmisión y los discutimos, que si sí, que si no, y allí se nos va el rato y la vida, hermano, hablando de pelota. Sí, sí, esa es una cosa impresionante. Mira, Carlitos, gracias por tu tiempo, mi pana, por este buen rato hablando de pelota. Sé que, bueno, tú vives el béisbol día a día y con mucha pasión. Una vez una persona, un fanático, me preguntó que si alguna vez Carlos Feo usaba una franela o una camisa que no dijera Magallanes. Yo le dije, lo que pasa es que no lo conociste de chamo. Usaba otra. No, hermano, mosca, Waldo, mosca, para acá, para este lado. Ya para ir cerrando, Carlito, dime para ti, como decía Carlos González, sin que te quede nada por dentro. Si yo digo Magallanes, ¿en qué piensas?
en una cantidad infinita de fanáticos. Es lo primero que pienso. Bueno, en el 2022, cuando ganó el Magallanes, fue tendencia en las redes en Colombia y en Chile, y por supuesto en Venezuela. Pero es que mira, mi hijo Carlos Alberto me llama más o menos este año cuando Magallanes quedó eliminado en el Round Rock. Ajá. Se terminan los programas de la hora magallanera, la lloradera final, y a los 2 días él me dice, ¿tú no te has dado cuenta de esto? Y me empieza a mandar gráficos que le habían enviado a su correo la gente de Spotify y la gente de Apple Podcasts. Y resulta que la hora magallanera era número 1 en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en España. Una locura. Por eso, y cuando yo en la transmisión digo, saludamos a los magallaneros del mundo. Tú has sido testigo de eso, Gonzalo. Escríbanos. La cantidad de gente que nos oye fuera de Venezuela, la cantidad de magallaneros que hay. Sí, es una cosa loca. Yo recuerdo una transmisión que tú me dijiste, me saludaron desde Turquía. Sí, claro, es verdad. Turquía. Mira, hemos tenido, ¿tú te acuerdas? Yo no sé si ya tú te habías ido. Tú estabas aquí cuando Delmon Young, ¿ya te habías ido? Esa fue mi última temporada. Es el negrito que tiró jonrón con un juego extra contra Tigres, Delmon Young. Ajá. Bueno, a mí un fanático me dijo que venía en el metro de Santiago de Chile. Y me dice que corrió 2 vagones para un lado y 2 vagones para acá. Y que la gente se le quedó viendo como si estaba loco. Eso pasa todavía. En 96, cuando Malabella votó, que yo estaba en la universidad, yo no estaba trabajando en esa época en ningún programa de radio y aún no había entrado al Magallanes. Yo recuerdo en el transporte de la universidad venía un muchacho con un radio y yo venía escuchando el juego también, pero él empezó a gritar cuando Malavé sacó la pelota en ese juego que no era para ganar, era para empatar un juego que al final él ganó el Magallanes, pero es que la gente es impresionante cómo se expresa. Sí. No, mira, y cuando fuimos campeones hace 2 años, recibí un reporte que me puso entre Nueva York y San Diego. Y yo, ¿cómo que entre Nueva York y San Diego? Bueno, yo pagué el wifi y el avión porque yo tenía que escuchar mi juego. No. Por eso es que te digo que cuando tú me dices Magallanes, lo primero que pienso es en la gran cantidad de seguidores que tiene el equipo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo todo el éxito del mundo para esta campaña. Carlito Feo, que no se llama Carlos Feo. Bueno, sí se llama Carlos, pero no Feo. Gracias por tu tiempo, por estar allí conmigo para conversar un poco de pelota y hacer más placentero esta idea que se me ocurrió. Yo tenía como 2, 3 años pensando en hacer algo, porque es como que si uno sintiera esa necesidad. Y entonces yo digo, bueno, voy a hacer algo aquí para hablar de pelota, hablar con los panas. No quiero hablar solo porque voy a parecer loco, entonces se me ocurrió invitar amigos y hablar de béisbol, de todos los ángulos de la pelota. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Créeme que es extraño conversar contigo de esta manera y no frente a frente porque tú eres uno, digamos, de autorizados, no, pero tú eres uno de los frecuentes en nuestra caseta de transmisión. Siempre tú estabas allí con nosotros en nuestra caseta de transmisión y por supuesto después de tantos años eso se extraña, hermano. Es que yo me metí en la caseta para protegerme. Porque sí. cuando uno pasaba por un lado, ustedes comenzaban a decir cosas y a mí jamás se me olvida el día que tú me dijiste, no, caballo, tranquilo, conmigo estás protegido. Y
Víctor Córdoba, quien saludamos, me decía, ese es el tipo que más te echa varilla cuando tú te vas. Es un ambiente de camaradería espectacular que se vivía en la caseta. Yo también extraño esos momentos de que uno llegaba, entonces estaba Faustino por allá con su cara de bravo, pero no está bravo, esa es su cara. Bueno, que se repita pronto, hermano. Bueno, yo mediante, Carlitos, te deseo todo el éxito con tu obra magallanera y con tu Fantasy Podcast. Gracias, Carlos Feo. Amigos, la próxima semana volveremos con otro episodio de Backs Podcast. Hasta entonces. Gracias.